Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Reyes, perteneciente al curso Software Avanzado para Ingeniería, dirigido por el director del curso, Andrés David Suárez, en el grupo 2030-37-34. En esta ocasión realizaré la presentación del paso 4, en la que hay que resolver el problema general del curso, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo el VI abierto, ya con esta es la sección del diagrama de bloques, específicamente el contador, y aquí el conversor de bases. Aquí tenemos el panel frontal donde está ya la configuración del conteo y el conversador de bases. Entonces, voy a explicar primero la parte del, del diagrama de bloques. Entonces, explicar esta parte. Todo el diagrama de bloques está dentro de un while, ¿sí? Que pues se puede pausar en cualquier momento por medio de este botón de stop momentáneo. Listo. Dentro de ese while, los bloques se encuentran dentro de un case que se controlan por este tab control. Entonces, este es el que nos genera las diferentes pestañas para que sea más organizada el VI, ¿sí? El instrumento. Entonces, hay dos opciones, la opción contador y la opción conversor de bases, que son las que vemos aquí, ¿sí? Entonces, cuando seleccionamos contador, se ejecuta estos bloques y pasa y cambia allá también en el instrumento virtual. Y cuando cambiamos a diagrama a conversor de bases, se ejecuta esta parte. Entonces, bueno, primero explico el contador, listo. Entonces, el web principal contiene un shift register para poder realizar el conteo, ¿sí? El acumulado. Entonces, aquí tenemos en esta parte, aquí ingresamos el límite superior y el límite inferior, que son estos de aquí, ¿sí? Entonces, estos ya están ajustados para que se puedan ingresar solo los valores ahí el mínimo y máximo que dice la guía. Entonces, ahí está, configurado tanto al límite superior como al inferior. Luego aquí se selecciona por este botón si quiere que el recorrido se haga de forma ascendente o forma descendente. Si está encendido, o sea, en verdadero, está en ascendente. Y este conteo se realiza por switch case. Entonces, si está encendido, el interruptor aquí está en verdadero y el conteo va a ser ascendente. Aquí, como miramos en este bloquecito, va aumentando el conteo. Entonces, el conteo parte del límite inferior siempre y entra por el shift register. ¿Sí? Esta es una variable local. Entonces aquí entra del shift register cuando inicia, entra al case y del case llega a un sumador. Entonces suma 1 y luego verifica aquí que sí, el conteo que se esté realizando actualmente es mayor que el límite superior. Entonces, de ser así, lo que hace es, o sea, que ya llega al límite donde tiene que subir, entonces lo que hace es sacar en esta salida, en este selector, que es un bloque selector, saca en esta salida el valor verdadero, que es el límite inferior, por lo que va a hacer es partir otra vez desde el inicio, ¿sí? Entonces llega al inicio, verifica que aquí está, llega al tope, o sea, es mayor el conteo que se está haciendo que el límite superior, sí. Entonces, pues vuelve a iniciar desde cero. Listo. De lo contrario, pues, como vemos, sigue haciéndose conteo. Cuando es falso, pues se sigue haciendo el conteo. Listo. Y pues pasa por aquí, saltamos esta parte, salta por aquí y llega al shift register, a la salida del shift register, que vuelve aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces se va haciendo el conteo. Listo. Luego en esta parte de aquí está los botones momentáneos de resetear y de pausar. Entonces cuando seleccionamos resetear, lo que ocurre es que cuando presionamos resetear, el botón pasa a ser verdadero, ¿sí? Entonces cuando sea verdadero, lo que hace es que aquí en la salida va a poner el límite inferior, por lo que va a iniciar otra vez desde ceros. Y cuando es falso, pues sigue haciendo su recorrido. Cuando se presiona el botón de pausa, lo que hace es que
va a retroalimentarse, ¿sí? Ese botón no es momentáneo, ¿sí? Lo modifiqué para que si se presiona, se queda ahí. Y si se presiona otra vez, se desactiva. Entonces, listo. Y cuando se presiona otra vez, pues ya va a ser falso. O sea, ya se desactiva la pausa y va a ser su recorrido normalmente. Listo. Luego aquí llega este bloque que nos sirve para dos cosas. Una, para dividir los datos, ya que cuando lleguemos a dos dígitos, tendremos que dividir el número en un número en una matriz y el otro número en la otra matriz. Entonces este bloque nos ayuda para hacer eso. Y también nos ayuda para de una vez hacer el conteo de acuerdo con la base que seleccionemos aquí, ¿sí? Que es esta de aquí, que es 7, 8, 9 o 10. Entonces aquí se selecciona la base y de acuerdo a eso pues hace el conteo y separa los datos cuando ya lleguemos a dos dígitos, ¿sí? O sea, cuando lleguemos a 9 o 10, 9, 10 o 11, 12, de acuerdo a la base que ingresemos. Listo, entonces cada dígito va a llegar a este case y dentro de este case van a estar los múltiples. Entonces cuando digamos que aquí llega el 1, entonces aquí representa el 1, ¿sí? Y lo representa en esta matriz de LEDs de 4x5. Y aquí llega el 2, entonces llega el 2 y aquí tenemos representado el 2, ¿sí? Falso, falso, falso y el true es el LED encendido. Entonces aquí hacemos el signo del 2 cuando llegue el 2 aquí. Entonces, y lo almacenamos en esta otra matriz. Listo. Luego aquí tenemos, esta es la configuración de los colores. Entonces había una forma fácil, pero no se va a ver muy estético y no se va a entender muy bien. Porque se crea una matriz de 4x4 y solo de esa matriz 4x4 los colores que necesitaban modificar de encendido y apagado solo eran dos. Entonces quedan dos colores ahí que uno podía cambiar, pero en realidad no hacía ningún cambio. Entonces aquí tenemos este bloque que aquí se crea, bueno, esa matriz eran en realidad dos clústeres y cada clúster tenía la opción innecesaria de color. Entonces aquí, digamos, se crea un clúster y aquí el valor superior que es el valor que si aquí seleccionamos el color que queramos y abajo está el que no necesitamos, que no hace ningún cambio, que no necesitamos y le ponemos de una vez en una constante el color, cualquier color, sí, porque no va a pasar nada. Y en ese clúster va a llegar a este que genera, este es un generador de array, de un arreglo, ¿sí? Entonces aquí también hacemos este es el de apagado y el de encendido. Otro clúster también con el necesario y crea el array. Y ese array va a configurar estas propiedades de... Esta es una propiedad de algún LED de esta matriz, por ejemplo, y esta es una propiedad de algún LED de esta otra matriz, que, bueno, fue del LED inicial. Entonces, si se modifica un LED, pues se va a modificar todo el resto de los LEDs, tanto en tamaño como en color en este caso. Listo. Aquí seleccionamos por este control numérico la velocidad del conteo y va a ser en milisegundos, ¿sí? Entonces un segundo va a ser 1000, vamos a poner 1000 milisegundos. Listo, luego vamos a pasar a la sección de conversor de bases. Entonces, en este caso, para el conversor de bases no necesitamos hacer ningún conteo, por lo que no tenemos que utilizar el shift register. Entonces aquí lo definimos en 0, ¿sí? La salida la ponemos en 0 para que no vaya a hacer nada el shift register. Listo, entonces aquí tenemos, como dice la guía, dos botones uno para generar el número aleatorio y convertirlo de una vez y otro para exportar los, los datos convertidos a una hoja de Excel. Entonces aquí cuando presionamos el botón de generar, entra este case, se activa y se ejecuta esto. Entonces aquí se ejecuta el número aleatorio entre 0 y 500 como lo dice la guía. Este indicador es para ver qué número se generó aleatoriamente y luego llega aquí y llega a este while
que este while es el que va a hacer las divisiones necesarias eh, para, para dar en la salida el valor de del valor convertido a la base que se seleccionó en esta parte de aquí. Entonces aquí entra el número aleatorio por el shift register y llega aquí la base a convertir, la base que ingresamos a convertir en esta parte de este bloque que lo utilizamos anteriormente, que lo vamos a utilizar en este caso. Entonces va a ser la división, y cuando el resultado que obtengamos va a ser menor que la base a convertir, entonces fue porque ya hizo las divisiones necesarias. Lo que va a hacer es detener el while, ¿sí? Entonces así es que se hace para hacer las divisiones necesarias para obtener los distintos valores que se van a procesar después. Entonces, de lo contrario, pues sigue haciendo las divisiones y las divisiones. Listo, entonces los datos van a salir, esta parte de aquí va a salir por este shift register y por esta salida normal, que la modificamos para que no solo tuviera en su salida la, el valor final que salga, sino que sino que haga la división y en la salida acumule el dato y acumule el dato y acumule el dato en un vector. Listo, entonces esto aquí lo que vamos a hacer es inicializar espere, discúlpeme. Vamos a inicializar un array, ¿sí? Con los datos que obtengamos, y luego lo que vamos a hacer es los resultados los obtenemos de forma invertida, entonces los tenemos que dar la vuelta completamente, ¿sí? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 lo que obtenemos, y tenemos que cambiarlo a 5, 4, 3, 2, 1. Entonces este bloque lo que hace es eso. Luego este bloque lo que hace es convertir el vector, el array, en un string. Luego entonces va a dar múltiples valores de strings, ¿sí? Entonces cada número va a ser un string, ¿sí? Listo. Luego aquí lo que va a hacer es mezclar todos esos valores, esos strings, en un solo string, ¿sí? Y aquí en este bloque lo que hace es convertir el string a un solo número, ¿sí? El string, que aquí ya es único, pero lo convierte a un valor numérico, que se representa en ¿qué? Este indicador numérico, ¿sí? Listo. Luego lo que hacemos es luego de que generemos los números aleatorios y los convertamos, vamos a presionar este botón de exportar, ¿sí? Que va a exportar a Excel, como su nombre lo indica. Entonces cuando presionamos el botón de exportar, esto se hace verdadero y se ejecuta estos únicos bloques que hay. Entonces estas son variables locales de lo configurado y lo obtenido, ¿sí? Tanto en la generación de un número aleatorio, número convertido, y lo que pusimos de la base a convertir. Entonces esos valores se guardan en este bloque, que lo que hace es crear un array. Lo que hace es crear un array ¿sí? Y ese array llega a este bloque que va a separar los valores en las columnas por este punto y coma. Este punto y coma lo que va a hacer es separar cada valor en un punto y coma, que lo que va a hacer es hacer el salto entre columnas, ¿sí? Y eso lo va a almacenar, en un documento CSV que lo pusimos en esta dirección, que es esta dirección de aquí, ¿sí? Aquí se va a crear el CSV, que lo llamamos conversor UND. Entonces así es como funciona el BI en general. Y ya, entonces vamos a hacer una prueba del BI. Entonces vamos a entrar al contador. Vamos a iniciar. Entonces aquí vemos que lo tenemos en pausa, ¿sí? Entonces digamos que queremos que aquí ya, como vemos, podemos poner 50 y él lo pone a 48 porque eso ya lo configuramos en este controlador.
lo ponemos a 5, 4 y lo pone a 44, que fue lo mínimo y máximo que definimos. Igual aquí. Entonces ponemos aquí 54, máximo 5 y mínimo menos 7, menos 2, lo pone a 0. Entonces 5 y 0 es el límite inferior que se limitó. Entonces digamos que lo ponemos en 2 y límite inferior pues 45, digamos. La base numérica queremos que sea ponemos con 10 de una vez y a un 500 milisegundos. Aquí podemos configurar los colores, como pueden ver. Los colores, dejémoslo ahorita en blanco y lo podemos cambiar en cualquier momento. Y aquí seleccionamos si queremos que sea el conteo de forma ascendente o descendente. On encendido, ascendente, o sea aquí está ascendente, o apagado, descendente, que sería así. Entonces aquí lo dejamos ascendente y reanudamos el conteo. Entonces mire, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces lo cambiamos lo cambiamos a 8, digamos. Va a contar hasta 7 y va a cambiar. Entonces aquí va a cambiar 40, listo. Y luego, entonces, bueno, aquí hacemos descendente. Entonces 51, 47, 46, 45, 44 lo hace descendente. Aquí podemos cambiar los colores, ¿sí? Tanto de encendido como apagado, mientras que se va haciendo la ejecución. Entonces aquí podemos alterar los milisegundos, queremos que sea más rápido el conteo, 300 milisegundos, listo, y ponemos 600 para que veamos el conteo más lento, lo ponemos en orden ascendente, ascendente. Entonces vemos que va a llegar hasta, lo ponemos en 7, va a contar hasta 33, 34, 36 y va a cambiar 40. Así va a ser el conteo. Aquí va a aumentar del límite que pusimos porque pues lo pusimos a 45, pero con una base menor, pues va a tener que hacer un conteo más alto, ¿sí? Entonces aquí podemos reiniciar el conteo, mire, que llega a 0, otra vez a 0, otra vez a 0. Bueno, en realidad es a 2 porque pues es el límite inferior. 2, si lo ponemos a 5, va a ser 5, ¿correcto? Y aquí pausamos y reanudamos. Entonces, listo. Esa es la parte del pausamos y esa es la parte del conteo. Luego vamos al conversor de bases. Entonces vamos a convertir. Entonces aquí esto convierte de base 10 a la base que queramos convertir. Entonces queremos convertir de... Aquí también tenemos limitado de 2 a 9, que fue lo que dice en la guía. Entonces pongamos a 6. Le damos a generar y genera este número aleatoriamente y lo convierte en base 6 a 2023. Vea pues. Aquí le damos a exportar Excel y vemos que se va a generar un Excel. Si lo abrimos, van a ser los 447 a 2023. 447 a 2023 con una base de 6. Entonces, hacemos nuevamente varios generamos, generamos, exportamos, generamos, exportamos, generamos, exportamos varias veces. Podemos cambiar la base ahora a 4, generamos, exportamos, y cuando entramos nuevamente al Excel, pues vemos que cambiaron las bases y se exportaron los valores tal y como lo dice en la guía. Entonces aquí en este botón, pues cuando terminemos podemos detener el instrumento virtual y ya. Entonces eso es todo, la sustentación del de ahí a desarrollar en el curso. Muchas gracias por su atención.